Bueno, hola otra vez, queridos alumnos y amantes de la literatura en general. Me he puesto esta gorra porque de eso yo creo que debería hacer otro vídeo en otro momento. Resulta que no es fácil cortarse a sí mismo el pelo. Como se puede observar. Bueno, de eso haremos otro vídeo. El caso es que vamos a empezar con Macbeth, que ya os decía que, por lo menos para mí, es una de las obras que más me ha marcado, una de las obras cumbre de la literatura universal, pese a que sea tan cortita. Y como últimamente he ido haciendo, voy a dejar que sea Jorge Luis Borges, con esta obra maravillosa que es el prólogo, con un prólogo de prólogos, el que presente la obra, el que nos presente la obra a todos. Dice, bueno, Borges, ya sabéis, mi escritor favorito, argentino, 1899-1986. Dice sobre Macbeth: según se sabe, los tres primeros personajes que vemos son las tres brujas en el páramo. Era justo, las primeras palabras de Macbeth son el teaser, la escenita en negro que colgué el otro día para comenzar a presentar el vídeo. Los tres primeros personajes que vemos son las tres brujas en el páramo, entre los truenos, los relámpagos y la lluvia. Shakespeare las llama las Weird Sisters. En la mitología de los sajones, la Weird es la divinidad que preside la suerte de los hombres y de los dioses. De modo que Weird Sisters no significa, como significaría ahora, las hermanas raras, las hermanas extrañas, sino las hermanas fatales, las nornas del escandinavo, las parcas. Más que el protagonista, son ellas las que rigen la acción. Saludan a Macbeth con el título de señor de Cawdor y con el otro, que le parece inaccesible, de rey. El inmediato cumplimiento de la primera de las dos profecías confiere a la segunda un carácter inevitable y lo conduce, urgido por Lady Macbeth, a cometer un terrible crimen. Banquo, su compañero, no les da la mayor importancia. La tierra tiene burbujas como las tiene el agua, dice para explicar esas apariciones fantásticas. El inglés, después pasa Borges a comentar el lenguaje de la obra. El inglés es un idioma germánico. A partir del siglo XIV es también latino. Shakespeare deliberadamente alterna los dos registros, que nunca son del todo sinónimos. Así dice: "No, these hands would rather the multitudinous seas incarnadine, making the green one red". Es decir, estas manos teñirían de rojo los multitudinarios mar, encarnarían los multitudinarios, el multitudinario mar, haciendo de lo verde algo rojo. En el primer verso resuenan las resplandecientes voces latinas, multitudinous e incarnadine. En el último, las breves y directas sajonas, red, green, one. Shakespeare parece haber sentido que la ambición, el apetito de mandar, no es menos propio de la mujer que del hombre. Macbeth es un sumiso y es un despiadado puñal para las parcas y para la reina. Un autor, un crítico, declaró que la obra nos causa infatigable y vívida una impresión continua de rapidez, no de brevedad. Anota que la oscuridad la domina, casi la negrura, la tiniebla rayada de brusco fuego, la obsesión de la sangre. Todo ocurre de noche, salvo una escena. Lady Macbeth, que ha premeditado su muerte, ve cuervos y oye su graznido. La tempestad y el crimen se ha conjurado. La tierra se estremece. Los caballos de Duncan se devoran con frenesí. Lo vivido siempre corre el peligro de incurrir en lo pintoresco. Macbeth está muy lejos de ese peligro. La obra es la más intensa que la literatura puede ofrecernos, y esa intensidad no decae en toda la obra. Desde las palabras enigmáticas de las brujas, fair is foul and foul is fair, lo bello es hermoso, o sea, al revés, lo feo es hermoso y lo hermoso es feo, o lo justo es injusto, que de manera bestial o demoníaca trascienden la razón de los hombres. Hasta la escena final, el drama nos arrebata como una pasión o como una música. La tragedia se impone a quienes la ven, la recorren o la recuerdan, con la atroz convicción de una pesadilla. La verdad es que el drama que soñó Shakespeare y que ahora soñamos está fuera del tiempo, de la historia, o mejor dicho, crea su propio tiempo. A diferencia de Hamlet, que es la tragedia de un pensativo
en un mundo violento, el sonido y la furia de Macbeth parecen eludir el análisis. Bueno, estas y otras cosas dice Borges. Y aquí nos ha introducido ya algunos de los elementos clave que vamos a tener que comentar obligatoriamente. Lo primero que podemos añadir es que es una obra muy fantástica, la más fantástica de sus tragedias. En las comedias aparecen a veces elementos fantásticos, como en La Tempestad o en El sueño de una noche de verano, pero no es habitual que aparezcan en las tragedias. Y es que ya desde el principio los primeros personajes que aparecen son estas brujas, las parcas, las hermanas fatales, que realizan una profecía. Y aquí se produce una cosa muy interesante, que es la famosa paradoja de la profecía. Imaginad que uno de vosotros, queridos alumnos, va a un adivino y le pregunta: ¿qué voy a sacar en el trabajo sobre Macbeth que tengo que hacer en estos días? El adivino os dice un 10. Bueno, el alumno podría salir y decir: estoy tranquilo porque sé que voy a sacar un 10. O bien podría decir: me ha dicho que voy a sacar un 10. Yo normalmente saco un 6, un 7. Voy a hacer una cosa. Voy a darle mucha caña, voy a intentar hacerlo muy bien con la esperanza de que efectivamente esto sea un 10. Entonces el alumno estudia más que nunca, hace un trabajo maravilloso y finalmente saca un 10. ¿Por qué ha sacado este 10? ¿Ha sacado este 10 porque lo había predicho el adivino? ¿O ha sacado este 10 porque la profecía ha supuesto un cambio en el alumno y es ese cambio el que ha hecho que sacara el 10? Bueno, pues lo mismo sucede en Macbeth. Las brujas le dicen, nada más verle, que le saludan: All hail to thee, Thane of Glamis. Le saludan como varón de Glamis, y él ya lo es. All hail to thee, Thane of Cawdor. Lo saludan como varón de Cawdor, y él todavía no es el varón de Cawdor. Hail to thee, Macbeth, that shall be king hereafter. Le dicen: te saludamos a ti, Macbeth, que serás rey después. Él al principio se extraña, le dice: Why do you dress me in borrowed robes? ¿Por qué me vistes con túnicas prestadas? Dice: yo de todo esto que han dicho solo soy varón de Glamis. El caso es que entonces llega, porque se ha perdido en el bosque con Banquo cuando se encuentra con las brujas, llega a reencontrarse con el rey y descubre que el rey ha ajusticiado al varón de Cawdor, porque lo consideraba un traidor, y le da este título a Macbeth. Entonces, claro, él se lo escribe a su mujer y dice: mirad, me encontré unas brujas que decían que iba a ser varón de Cawdor y ya soy varón de Cawdor. Pero ellas también me dicen que voy a ser rey. ¿Será eso que voy a ser rey? Bueno, pues Macbeth es más bien de esperar. Dice: yo lo que haré es esperar a ver si me hago rey. Pero Lady Macbeth es como este alumno del ejemplo que poníamos. Dice: si te han dicho que vas a ser rey, más vale que hagas algo por ser rey. Y ya sabemos que no puede haber dos reyes a la vez, que solo hay un nuevo rey cuando muere el anterior. Aquí está ya la semilla de la tragedia. Le va a decir Lady Macbeth a Macbeth: haz algo para que te puedas convertir en rey. Esto enlaza, ahora hablaré de más elementos fantásticos, pero esto me enlaza con los grandísimos personajes que tenemos en esta obra. Y es que, si hemos dicho que se producía la paradoja de la profecía, Macbeth se presenta como un personaje completamente completamente a merced del destino. A merced, primero, del destino, de las brujas que representan ese destino, y también de su propia mujer, que, incitada por la paradoja, incitada por la profecía, quiere que Macbeth cumpla su destino. Es un personaje pusilánime y nos recuerda clarísimamente al Edipo de Edipo Rey. Es exactamente igual, es un personaje al que las profecías le van llevando de un lugar a otro, y aunque él crea que no va a cumplir esas profecías, al final termina siendo un rehén de su propio destino. Pero esto nos conduce al otro gran personaje de la obra, a Lady Macbeth, que es una heroína en el sentido clásico del término. Es una heroína como lo era Electra o como lo era Medea, personajes muy masculinos para la moral de la época, claro, que son capaces no solo de grandes gestas, sino de ser tremendamente
crueles. Lady Macbeth aporta el coraje, la resolución y el valor que no tiene Macbeth, pero también aporta completamente la crueldad. Dice al principio de la obra, cuando ya ha decidido cómo va a hacer para que su marido se convierta en rey, dice, "Come, you spirits, that ten mortal thoughts, and sex me here, and fill me from the crown to the toe, top full of direst cruelty." Es decir, venid espíritus que tendéis a los pensamientos mortales, dessexuadme aquí, quitadme el sexo aquí, ansexuadme aquí, y llenadme desde la corona hasta los dedos de los pies, desde la cabeza hasta los pies, llena por completo de la más terrible crueldad. Le pide que le quiten el sexo, que le permitan dejar de ser mujer porque va a tener que tomar atribuciones de hombre, va a tener que dedicarse al asesinato y a la crueldad. Esto era una idea realmente tomada de los griegos, donde siempre que había una diosa que tenía alguna atribución masculina, era una diosa sin sexo, una diosa virgen, como Atenea en su parte de diosa de la guerra o Artemisa en su parte de diosa de las selvas y de la caza, ¿no? Que eran actividades completamente masculinas. Además, Lady Macbeth sería un precedente de Raskolnikov, el Raskolnikov de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es un personaje que quiere crear su propia moral, que cree que es, lo podríamos decir así, el superhombre de Nietzsche, que cree que puede cometer un asesinato, por ejemplo, y mantener su moral intacta. Pero las pruebas, no quiero hacer demasiado spoiler, pero muy pronto se dará cuenta de que como Raskolnikov no era la supermujer y que su moral hay cosas que no le permiten en absoluto. El otro gran personaje, junto con